Hola, soy Marcos. Vi a mi tío, el juez Damián Ferrer, un hombre que podía decidir sobre la vida de otros con un golpe de mazo, derrumbarse en su despacho sin que nadie le tocara. Sus piernas, de un momento a otro, dejaron de sostenerle, como si hubieran olvidado cómo caminar. No fue un ictus, ni una enfermedad degenerativa. Los médicos no encontraron absolutamente nada. Fue algo más profundo. Una especie de sentencia silenciosa que nadie vio venir. El poder no le sirvió de nada en ese instante. ¿Alguna vez has visto a alguien tan fuerte quebrarse de una forma que la ciencia no puede explicar? Antes de contarte cómo una anciana frágil le dictó una condena que ningún tribunal podría firmar, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la vida misma decide que es hora de pagar las deudas del alma. Para todo el mundo Damián era la ley personificada. Un hombre de 50 y tantos años, con una presencia que imponía respeto, y para ser sinceros, bastante miedo. Su despacho en el juzgado era como su santuario. Paredes forradas de libros que olían a antiguo, madera oscura y un silencio pesado, casi sagrado. La gente le hablaba en voz baja, con una reverencia que a él parecía alimentarle. Pero yo, que era su sobrino, veía lo que otros no veían. Detrás de esa toga y esa mirada de acero, había un vacío inmenso. Lo notaba en las comidas familiares, en cómo su risa nunca llegaba a los ojos. El juzgado era el reflejo de su alma, un lugar frío, ordenado, donde las emociones no tenían cabida, y todo se regía por reglas que él mismo usaba para no tener que mirar dentro de sí. Su casa era aún peor que el juzgado, un caserón enorme en las afueras, donde vivía solo desde que mi tía Isabel falleció. Era una casa muerta, te lo juro. Las persianas casi siempre estaban a medio bajar, como si la luz del sol le molestara. Recuerdo entrar allí de niño y sentir un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Los muebles estaban cubiertos con sábanas en las habitaciones que no usaba, y el único sonido era el tic-tac de un reloj de pared en el salón. Sobre la chimenea, había fotos de mi tía, de su boda, de cuando mi primo era pequeño, pero él nunca las miraba, pasaba por delante como si fueran parte de la pared. Aquella casa no era un hogar, era el mausoleo de su soledad, un lugar donde su poder, y su reputación, se desvanecían en el silencio. La muerte de tía Isabel lo cambió todo, pero no de la forma que uno esperaría. No hubo un luto visible, ni lágrimas en el funeral. Lo que hubo fue un endurecimiento, como si se hubiera puesto una armadura invisible. Se volcó en el trabajo de una forma casi obsesiva, usando los casos y las leyes como una distracción para no enfrentarse a lo que sentía, o a lo que no sentía. En la familia todos sabíamos, o más bien, intuíamos que había algo más. Un secreto, una culpa no resuelta relacionada con los últimos años de mi tía. Se hablaba en susurros, nunca directamente con él. Se decía que la había traicionado, que no había estado a la altura. Ese silencio era más pesado que cualquier acusación, una sombra que lo perseguía y que llenaba cada rincón de su vida vacía. Recuerdo una Nochebuena, pocos años después de la muerte de Isabel. Estábamos todos en casa de mis padres intentando mantener viva la tradición. Mi tío Damián estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, pero era como si no estuviera. Su propio hijo, mi primo Javier, intentó hablarle de sus estudios, de sus planes, y él solo respondía con monosílabos, con una distancia glacial. No había ni un ápice de orgullo o de interés en su mirada. Era el juez interrogando a un testigo, no un padre hablando con su hijo. En ese momento entendí que no solo se había distanciado de su dolor, sino de todos nosotros. Nos trataba como si fuéramos parte de un expediente más, evaluando nuestras vidas con la misma lógica fría con la que dictaba sentencias, sin permitirse sentir absolutamente nada. Y ahora, todo ese control se había hecho añicos. Verlo en aquella silla, inmóvil, era presenciar el derrumbe de una estatua. El hombre que se movía con la seguridad de un rey por los pasillos del poder, ahora dependía de otros para las cosas más básicas. Lo más inquietante era el desconcierto de los médicos. Le hicieron todas las pruebas imaginables, resonancias, análisis, estudios neurológicos, y nada. Físicamente, sus piernas estaban perfectas.
Es como si su cerebro hubiera olvidado la orden de caminar, dijo un especialista. En la familia, la confusión dio paso a los viejos susurros. La sombra de mi tía Isabel, la culpa no resuelta, todo volvía a la superficie. Su parálisis no era del cuerpo, todos empezamos a sentirlo. Era una enfermedad del alma, una desolación tan profunda que, finalmente, le había robado hasta la capacidad de mantenerse en pie. Los días de mi tío Damián se convirtieron en un ritual silencioso y desolador. Por las mañanas una enfermera llamada Rosa venía a ayudarle a levantarse, a asearse y a sentarlo en la silla de ruedas. Desde allí, su mundo se reducía al gran ventanal del salón que daba al jardín delantero. Un jardín que él mismo había diseñado con una precisión casi matemática, pero que ahora parecía una postal inalcanzable. Se pasaba horas enteras mirando hacia afuera, pero su mirada estaba vacía, perdida en un horizonte que solo él conocía. Los libros de leyes que antes devoraba acumulaban polvo en las estanterías, mudos testigos de un poder que se había evaporado. El único sonido constante en la casa era el chirrido de las ruedas de su silla sobre el parqué, un eco metálico de su nueva y frágil realidad. La impotencia se había convertido en su única compañera, una sombra que lo devoraba por dentro. Él, que había manejado destinos con un golpe de mazo, ahora era incapaz de servirse un vaso de agua sin ayuda. Esta dependencia lo consumía en una rabia sorda y amarga. No gritaba, no se quejaba. Su ira era un veneno que se manifestaba en un silencio cortante, en la forma en que apretaba los reposabrazos de la silla, hasta que sus nudillos se ponían blancos, o en cómo rechazaba la comida con un gesto seco de la mano. Nosotros, la familia, intentábamos romper esa coraza. Mi madre le llevaba sus platos favoritos, yo intentaba hablarle de fútbol, de cualquier cosa mundana, pero sus respuestas eran monosílabos gélidos. Nos miraba como si fuéramos extraños, intrusos en su prisión personal. Las semanas se convirtieron en un borrón gris, una repetición infinita del mismo día. El sol salía, iluminaba las mismas motas de polvo flotando en el aire del salón, y se ponía, dejando a mi tío sumido en una penumbra que parecía una extensión de su propia alma. La televisión permanecía encendida durante horas, pero él no la veía. Las voces de los presentadores eran solo un ruido de fondo que no lograba perforar la burbuja de su aislamiento. A veces, yo me sentaba en un sillón cercano, en silencio, simplemente para que no estuviera completamente solo. Pero la soledad que emanaba de él, era tan densa, tan pesada, que llenaba toda la habitación. Era como estar junto a un hombre que ya había muerto por dentro, cuyo cuerpo era solo una cáscara que se negaba a rendirse. Y entonces un martes por la mañana apareció ella. Yo estaba en la cocina preparándole un té a mi tío cuando la vi por la ventana. Era una anciana, muy delgada y encorvada, con un pañuelo negro cubriéndole la cabeza. Estaba de pie en la acera de enfrente, justo al otro lado de la verja de la casa, completamente inmóvil, no miraba a los coches que pasaban ni a los vecinos. Su atención estaba fija en la casa, concretamente en el ventanal del salón donde mi tío pasaba sus días. Había algo en su quietud que resultaba inquietante. No parecía una curiosa, ni alguien que se hubiera perdido. Estaba allí con un propósito, con una paciencia que parecía infinita, como una estatua plantada en medio de la vida cotidiana del barrio. Cuando mi tío la vio, su reacción inicial fue de pura furia. Su rostro, normalmente una máscara de apatía, se contrajo en una mueca de desprecio. Me hizo un gesto brusco con la cabeza, señalando hacia afuera. «Échala de ahí», masculló, su voz ronca por el desuso. Salí y me acerqué a la mujer. Era la misma anciana del juicio, Elena. Le pregunté con amabilidad si necesitaba algo, si podía ayudarla. Ella simplemente me miró con esos ojos increíblemente claros. Negó suavemente con la cabeza y permaneció en su sitio. No había amenaza en su postura, ni odio en su mirada. Solo una presencia tranquila, inamovible. Volví a entrar y le dije a mi tío que no quería irse. Él golpeó el brazo de su silla con el puño, una explosión de rabia impotente que se extinguió en el silencio de la casa. La anciana volvió al día siguiente. Y al siguiente. Se convirtió en parte del paisaje. Llegaba con las primeras luces del día y se iba cuando el sol comenzaba a esconderse, sin decir una palabra, sin hacer un solo gesto.
Al principio, mi tío Damián la ignoraba con una obstinación feroz, girando su silla para no tener que verla. Pero la rabia, como un fuego sin combustible, empezó a apagarse, dejando en su lugar algo distinto. Una especie de curiosidad resignada. Después de una semana, dejó de girar la silla, se quedaba mirándola fijamente, como si intentara descifrar un enigma. Su rutina había cambiado. Ya no miraba el vacío a través del cristal, la buscaba a ella. Aquella mujer frágil en la acera se había convertido en el nuevo centro de su mundo paralizado. Pasaron las semanas, y lo que había comenzado como una vigilia tensa se transformó en una extraña rutina, un pacto sin palabras. Cada mañana, mi tío se posicionaba frente al ventanal, y Elena ya estaba allí, esperándole. No era un enfrentamiento sino un encuentro. A veces, él seguía su lento caminar cuando se movía para estirar las piernas, o la observaba mientras comía un trozo de pan que sacaba de su bolso. Yo era el testigo mudo de esa conversación silenciosa. Sentía que, a través de ese cristal, se estaba librando una batalla que no era de odio, sino de reconocimiento. Él, el juez caído, y ella, la sentenciadora silenciosa, compartían un espacio que nadie más podía entender. La casa ya no parecía tan vacía, su presencia al otro lado de la calle llenaba el silencio de una forma inexplicable. Un día, ocurrió algo que rompió la monotonía. Un niño que corría por la acera tropezó y cayó justo delante de Elena. Se hizo un rasguño en la rodilla y empezó a llorar desconsoladamente. La anciana se agachó con una lentitud dolorosa, le susurró algo al oído y le limpió la herida con un pañuelo. El niño dejó de llorar al instante y la abrazó. Desde mi sitio, vi a mi tío seguir toda la escena con una atención absoluta. Y entonces por primera vez en años vi algo moverse en su rostro. No fue una sonrisa, ni siquiera un amago, sino una relajación de los músculos, como si una tensión milenaria se hubiera disuelto. La comisura de sus labios se curvó mínimamente, un gesto casi imperceptible pero que para mí, fue como un terremoto. Fue el primer atisbo del hombre que había sido antes de la toga y la amargura. Intrigado por esa conexión, decidí volver a hablar con ella. Le llevé una botella de agua y una silla plegable, que rechazó con un gesto amable de la mano. Me senté en el bordillo, a una distancia prudente, y le pregunté directamente qué era lo que buscaba. Ella no me miró a mí, sino a la ventana donde sabía que mi tío nos observaba. Su voz, cuando habló, fue un susurro suave pero increíblemente firme. No busco nada que no esté ya dentro de él, dijo, solo espero a que recuerde que el alma no se sienta en un banquillo de acusados. Y entonces añadió algo que me heló la sangre. Dígale que Isabel no se fue enfadada, se fue triste, y la tristeza pesa más que la rabia. No tenía forma de saber el nombre de mi tía. Cuando le transmití el mensaje, la máscara de mi tío se resquebrajó por completo, se quedó blanco como el papel, y sus manos, que siempre estaban inertes sobre los reposabrazos, se agarraron a ellos con una fuerza que no sabía que aún poseía. Sus ojos se llenaron de un pánico que nunca le había visto, el terror de un hombre cuyo secreto más profundo acaba de ser expuesto a la luz. Se quedó en silencio durante casi una hora, con la mirada perdida en el jardín. Al cabo de un rato, me miró y con la voz rota me dijo algo que me dejó sin aliento. Marcos, he sentido algo. Me explicó que, justo al oír el nombre de Isabel, había sentido un hormigueo en la planta del pie derecho. No era un movimiento, pero era una sensación. La primera en meses. A partir de ese día, la dinámica cambió por completo. Mi tío ya no la veía como una amenaza o un recordatorio de su fracaso. Empezó a verla como... no sé, como una especie de ancla. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, me hizo un gesto para que me acercara. Pregúntale si tiene frío, me ordenó. Pero esta vez su voz no era la de un juez dictando una orden, sino la de un hombre preocupado. Salí y le transmití la pregunta. Elena sonrió por primera vez, una sonrisa cansada pero genuina, y respondió. El frío de fuera no es nada comparado con el que se siente por dentro. Pero ya está empezando a calentarse. Esa respuesta, tan simple y tan profunda, pareció darle a mi tío una paz que ninguna medicina le había proporcionado. La casa comenzó a cambiar. El ambiente opresivo y denso empezó a disiparse,
como si alguien hubiera abierto una ventana después de años de encierro. Una mañana, mi tío me pidió que subiera las persianas del todo, que dejara que la luz del sol inundara el salón. Ya no se escondía en la penumbra. Pasaba el día observando a Elena, pero ahora su mirada no era de confusión, sino de una comprensión incipiente. A veces, incluso le veía asentir levemente con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con algo que solo ellos dos podían oír. Aquella anciana frágil, plantada en la acera, se había convertido en la única persona capaz de juzgar su alma, y en el proceso, le estaba enseñando a perdonarse a sí mismo, a sentir de nuevo. Aquella sensación en el pie no fue algo aislado. Empezó a repetirse, a veces como un cosquilleo eléctrico, otras como un calor profundo que parecía nacer en los huesos. Mi tío nunca decía nada, pero yo lo veía. Lo notaba en la forma en que su mirada se desviaba hacia sus piernas, con una mezcla de sorpresa y miedo. La enfermera, Rosa, me confesó un día en voz baja que había notado algo extraño. Los músculos de sus muslos que llevaban meses completamente flácidos, a veces sufrían un espasmo casi imperceptible, una contracción involuntaria como si recordaran, por un instante, su antigua función. Eran chispas de vida en un territorio muerto, señales que ningún médico podía interpretar, pero que para nosotros se sentían como el comienzo de algo inexplicable, una respuesta física a la presencia silenciosa de aquella mujer en la acera. Poco después empezaron los sueños. Mi tío Damián, un hombre que siempre presumió de dormir sin soñar, como una máquina que se apaga y se enciende, comenzó a tener sueños increíblemente vívidos sobre mi tía Isabel. No eran pesadillas llenas de culpa, sino fragmentos de una vida que él había decidido enterrar. Una tarde me contó, con la voz entrecortada, que había soñado con Isabel. No era una pesadilla llena de reproches, sino un recuerdo increíblemente nítido de un día de verano, muchos años atrás, antes de que todo se torciera. Estaban en un campo de girasoles, y ella llevaba un vestido blanco y reía a carcajadas por algo que él le había dicho. En el sueño, él intentaba acercarse para tocarle la mano, pero una distancia invisible se lo impedía. Se despertó con la sensación de la risa de ella todavía en sus oídos, y una soledad tan aplastante que por primera vez, me habló de ella sin el filtro de la amargura. Me dijo que en el sueño ella le había susurrado: «Ella sabe la verdad, Damián, escúchala». Aquel sueño me empujó a hacer algo que llevaba años evitando: subir al desván. Era el santuario de mi tía Isabel, el lugar donde mi tío había amontonado todas sus cosas después de su muerte, como si al esconderlas pudiera borrar su recuerdo. El aire estaba cargado de un olor a polvo y a lavanda seca. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas sentados en la penumbra. Me sentí como un profanador de tumbas, abriendo cajas y baúles que no me correspondían, buscando una respuesta que no sabía si quería encontrar. No buscaba un testamento ni joyas, buscaba un trozo de verdad, una pista que conectara el sueño, la parálisis de mi tío y la presencia inexplicable de aquella anciana en la acera. Después de revolver varias cajas llenas de ropa y libros, encontré un viejo álbum de fotos con la cubierta de cuero desgastado. Las primeras páginas eran pura luz, la boda, los viajes, el nacimiento de mi primo Javier. Pero a medida que avanzaba, las sonrisas de mi tía se iban apagando, volviéndose más forzadas, más tristes. Y entonces, en una de las últimas páginas, en una foto descolorida tomada en el jardín de un hospital, la vi. Allí estaba. Mi tía Isabel, sentada en un banco, visiblemente más delgada, y a su lado, con un brazo protector sobre sus hombros, una mujer más joven, con los mismos ojos claros y la misma expresión serena. Era Elena. El corazón me dio un vuelco, no era una desconocida, ellas se conocían. Bajé las escaleras con la foto en la mano, como si quemara. No dije nada, simplemente se la puse en el regazo a mi tío. Él la miró durante un largo rato, y su rostro pasó del desconcierto al pánico, y finalmente, a una rendición absoluta. Su mandíbula temblaba. Era su enfermera, susurró, con la voz rota. En los últimos meses, en el hospital. Isabel le cogió mucho cariño. Me contó que Elena era la única persona con la que mi tía hablaba de verdad, la única que conocía su tristeza. Y él, en su arrogancia y su culpa,
la había tratado con desdén, como a una empleada más, sin dignarse a aprenderse su nombre. La había ignorado, igual que había ignorado el dolor de su propia esposa. La confesión de mi tío no me trajo paz, sino más preguntas. Si era la enfermera de mi tía, ¿por qué aparecer ahora, tantos años después? ¿Qué buscaba? Había algo en su vigilia que no encajaba con una simple reivindicación del pasado. Era demasiado paciente, demasiado silenciosa. Esa noche, no pude dormir. Me senté frente al ordenador y, con una sensación de vértigo, tecleé su nombre completo, Elena García Ruiz, en el buscador. Necesitaba saber quién era esa mujer, de dónde venía, qué la había traído hasta nuestra puerta. Sentía que estaba tirando del último hilo de un tapiz, que, al deshacerse, revelaría una imagen terrible y necesaria. Estaba a punto de descubrir que la realidad era mucho más extraña de lo que jamás hubiera podido imaginar. Fue en el archivo digital de un periódico comarcal donde lo encontré. No era una noticia importante, solo una pequeña nota en la sección de esquelas, publicada hacía casi 2 años. El texto era breve y conciso. Elena García Ruiz, fallecida en paz a la edad de 78 años, tras una vida dedicada al cuidado de los demás. Siempre en nuestro recuerdo. Me quedé mirando la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. El frío que sentí no fue normal, fue un terror helado que me recorrió la espalda y me dejó sin aliento. La mujer que llevaba semanas vigilando a mi tío desde la acera, la mujer cuyo mensaje había provocado sensaciones en sus piernas muertas, estaba muerta. Mi primer impulso fue pensar que era un error, una coincidencia de nombres, cualquier explicación lógica. Con el corazón en un puño volví a la casa de mi tío. Era casi el amanecer. Me asomé al ventanal del salón, esperando, rezando casi, no encontrar a nadie en la acera de enfrente. Pero no. Allí, seguía. Inmóvil, envuelta en su chal oscuro, con la misma presencia tranquila y eterna. Y en ese instante, lo comprendí todo. No era una mujer buscando venganza. No era un recordatorio vivo del pasado. Era el pasado mismo. Era la tristeza de mi tía, su soledad, su perdón no concedido, todo ello materializado en la figura de la única persona que la escuchó de verdad. La sentencia de Elena no venía de este mundo. Con el recorte del periódico digital temblando en mi mano, volví al salón. El corazón me latía en la garganta, un tambor sordo que ahogaba cualquier pensamiento racional. Me asomé a la ventana y allí estaba ella, inmóvil, como una figura tallada en la paciencia del tiempo. Era imposible. La mujer que llevaba muerta 2 años seguía plantada en nuestra acera, tejiendo un puente invisible hacia el alma rota de mi tío. El miedo inicial dio paso a una extraña y terrible calma. Ya no había explicaciones lógicas que buscar. Estaba presenciando algo que rompía todas las reglas del mundo que conocía, y entendí que no podía seguir siendo el único guardián de esta locura. Tenía que contarlo. Tenía que enfrentarme a ella, a lo que fuera que fuese, pero no podía hacerlo solo. La verdad, por imposible que pareciera, necesitaba salir a la luz. Esa misma tarde reuní a mi madre y a mi primo Javier en la cocina, el único lugar de la casa que aún conservaba algo de calor humano. Les mostré la esquela en la pantalla del portátil. Al principio, la reacción fue la que esperaba: incredulidad, negación. Mi madre, con los ojos llenos de preocupación, me dijo que el estrés me estaba afectando, que seguramente era otra mujer muy parecida, una coincidencia cruel. Javier intentó encontrar fallos en mi búsqueda, sugiriendo homónimos, errores en la base de datos. Pero yo me mantuve firme, describiendo la foto del álbum, la conexión con mi tía Isabel, la certeza absoluta que sentía en mis huesos. La he visto cada día, mamá, es ella. No sé cómo, pero es ella, insistí. El silencio que se instaló después fue más denso que cualquier discusión, un reconocimiento tácito de que estábamos al borde de algo que nos superaba. Finalmente fue mi madre quien tomó la decisión. Con una resolución que solo nace de la desesperación, se levantó y dijo: pues vamos a preguntárselo. Salimos los 3 juntos al jardín delantero. Recuerdo que el sol de la tarde parecía frío, sin calor, y nuestros pasos sobre la grava sonaban exageradamente altos en el silencio del barrio.
Íbamos como quien se acerca al borde de un precipicio, sin saber qué encontraríamos al mirar hacia abajo. Cada metro que nos separaba de la verja aumentaba la tensión. Javier caminaba con la mandíbula apretada, mi madre rezaba en susurros casi inaudibles y yo solo sentía un vacío expectante. Estábamos a punto de cruzar una frontera, de hacer la pregunta que lo cambiaría todo, y una parte de mí temía la respuesta más que a nada en el mundo. Llegamos a la verja, la mujer, Elena, no se inmutó, su mirada seguía fija en el ventanal donde mi tío Damián sin duda nos estaba observando. Fue mi madre quien habló primero, su voz temblorosa pero firme, cargada con el peso de años de dolor contenido. «Disculpe», dijo, agarrándose a los barrotes de hierro como si necesitara un ancla. «¿Quién es usted? Por favor, díganos quién es y qué es lo que quiere de mi hermano». Las preguntas quedaron flotando en el aire, directas, desesperadas. La anciana giró la cabeza muy lentamente hacia nosotros, y por primera vez nos miró a los tres. Sus ojos claros no mostraban sorpresa ni hostilidad, solo una infinita y serena tristeza, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía mucho, mucho tiempo. Su voz, cuando por fin habló, fue un susurro que el viento pareció llevar directamente a nuestros oídos, sin que se perdiera ni una sílaba. «Soy una promesa», dijo, y esas simples palabras nos dejaron helados. Isabel me pidió que no le dejara solo. Me dijo que su alma se había quedado atrapada en un juzgado, y que alguien tenía que mostrarle el camino de vuelta. Al oír el nombre de mi tía, pronunciado con tanta intimidad por aquella figura imposible, mi madre se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Javier palideció, dando un paso atrás como si le hubieran golpeado. Ya no había dudas. Aquello no era una mujer, ni un fantasma en el sentido aterrador de la palabra. Era algo más. Era el eco de un amor perdido, una lealtad que había trascendido la propia muerte. Javier, recuperando un hilo de voz, dio un paso al frente. Su rostro era una mezcla de terror y una necesidad desesperada por entender. Pero... el periódico. Usted falleció hace 2 años. Lo hemos visto, dijo, casi suplicando una explicación que tuviera sentido. Elena nos dedicó una sonrisa infinitamente cansada, una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del mundo. El cuerpo se cansa, hijo, pero una promesa es para siempre. La tristeza de Isabel era muy pesada, y Damián decidió cargar con ella en silencio, creyendo que era su castigo. Yo solo vine a recordarle que el perdón no tiene fecha de caducidad, y que a veces, para poder volver a caminar, primero hay que aprender a arrodillarse. La revelación nos golpeó con la fuerza de una verdad absoluta, una justicia que no estaba escrita en ningún código legal. En ese instante todo encajó. La parálisis, la vigilia silenciosa, los sueños, no era una maldición, era una intervención. Una terapia del alma administrada por la única persona en la que mi tía había confiado su dolor más profundo. Ya no sentíamos miedo, solo una profunda y abrumadora sensación de asombro y de pena. Nos giramos instintivamente hacia la casa, hacia el gran ventanal del salón. Y allí estaba mi tío Damián, con la cara pegada al cristal. No estaba enfadado ni asustado. Por primera vez en décadas, el juez Damián Ferrer estaba llorando. Lloraba abiertamente, sin pudor, mientras las lágrimas surcaban su rostro y caían sobre sus piernas inmóviles. Había escuchado. Había entendido. La sentencia que lo había postrado no venía de ella, sino de él mismo, y por fin, estaba empezando a ser revocada. Nos quedamos paralizados en el jardín, viendo a través del cristal cómo el hombre que conocíamos como una fortaleza de granito se desmoronaba en sollozos silenciosos. Regresamos a la casa sin decir una palabra, encontrándolo exactamente en la misma posición, con el rostro bañado en lágrimas y una expresión de dolor tan pura que resultaba casi insoportable de presenciar. No era la pena de la derrota, sino el alivio de un deshielo. Mi madre se arrodilló a su lado, le tomó la mano y él, sin dejar de mirar hacia la acera ahora vacía, susurró con la voz quebrada por décadas de silencio. «Perdóname, Isabel». «Perdóname». En ese instante, el aire denso y frío de la casa pareció disiparse, como si una ventana se hubiera abierto de par en par después de una eternidad, dejando entrar un aire que por fin se podía respirar. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol iluminó la acera de enfrente,
El espacio donde Elena había mantenido su vigilia estaba vacío. Simplemente ya no estaba. No hubo despedidas, ni explicaciones, ni rastro alguno de su presencia. Se había desvanecido con la misma quietud con la que había llegado, como una niebla que se levanta al amanecer. Su ausencia no dejó un vacío de inquietud, sino una sensación de paz, de trabajo cumplido. Su promesa se había consumado. Había guiado a mi tío hasta el umbral de su propia redención, y, una vez allí, lo había dejado solo para que diera el primer paso. Nosotros no la buscamos ni nos preguntamos a dónde había ido. En el fondo, sabíamos que nunca había estado allí del todo, y que, al mismo tiempo, su esencia se quedaría para siempre impregnada en las paredes de aquella casa. Esa misma tarde, mientras mi tío Damián estaba sentado en su sillón, con la mirada perdida en sus propias manos, ocurrió algo. Lo vi cerrar los ojos con una concentración feroz, como si estuviera reuniendo toda la fuerza de voluntad que le quedaba en el cuerpo. Su rostro se tensó por el esfuerzo, y durante un minuto que pareció una hora no pasó nada. Estaba a punto de decirle que no se forzara cuando, de repente, el dedo gordo de su pie derecho se crispó. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero para nosotros fue como si una montaña se hubiera movido. No gritamos ni celebramos. Nos quedamos en un silencio sobrecogido, testigos de la primera respuesta de un cuerpo que, al liberarse el alma, comenzaba a recordar cómo vivir. Fue la primera palabra de un diálogo que llevaba meses interrumpido. Los días que siguieron fueron un renacimiento lento y doloroso. La curación del alma de mi tío se reflejó en su cuerpo de una forma asombrosamente literal. Primero fueron los dedos de los pies, luego los tobillos. Y poco a poco, una sensación de hormigueo comenzó a subir por sus piernas. Javier, su hijo, empezó a visitarlo a diario. Ya no había distancia entre ellos. Se pasaban horas enteras en el salón, mirando viejos álbumes de fotos, y por primera vez oí a mi tío hablar de mi tía Isabel con una ternura que creía extinguida. Le pidió perdón a Javier, no por un hecho concreto, sino por años de ausencia emocional, por haberle convertido en el espectador de su propio y amargo exilio. El abrazo que se dieron selló una reconciliación que parecía imposible, sanando una herida mucho más profunda que la parálisis. Contratamos a un fisioterapeuta, un hombre paciente y firme que convirtió el salón en un campo de batalla contra la atrofia. Cada sesión era una tortura. Veíamos a mi tío sudar, temblar de esfuerzo y gemir de dolor mientras intentaba volver a enseñar a sus músculos a obedecer. Hubo caídas, frustración y momentos en los que la rendición parecía el único camino. Pero él no se detuvo. Había una nueva luz en sus ojos, una determinación que no nacía del orgullo sino de la humildad. Cada paso que daba apoyado en las barras paralelas, era una sílaba en una larga carta de disculpa a la vida, un esfuerzo por ponerse de pie no solo físicamente, sino como hombre, como padre, como el ser humano que había olvidado ser durante demasiado tiempo. Unos 6 meses después, cuando ya era capaz de caminar por la casa con la ayuda de un bastón, mi tío hizo algo que selló su transformación. Me pidió que localizara a los descendientes de Elena. Luego convocó a su antiguo asistente a casa, y con una voz clara y serena que ya no tenía el filo del poder, dictó un documento. Era una retractación formal, un escrito en el que, usando su profundo conocimiento de la ley, exponía los fallos de su propia sentencia original, y solicitaba su anulación, argumentando que la justicia se había visto cegada por el formalismo. No era un acto legal que tuviera validez, pues ya no era juez, pero era un acto de contrición. Restituyó de su propio bolsillo el valor de aquellas tierras a la familia de Elena. Estaba reparando el daño, cerrando el círculo. Hoy, mi tío Damián camina con una leve cojera, un recordatorio constante no de su caída, sino de lo que le ayudó a levantarse. La casa ya no es un mausoleo. Está llena de luz y de las risas de sus nietos, a quienes adora con una devoción que conmueve. Ya no juzga a nadie, escucha. Y a menudo, cuando el sol de la tarde entra por el ventanal, lo veo mirar hacia la acera de enfrente con una sonrisa tranquila. Elena le enseñó la lección más importante de su vida, que hay sentencias que no se dictan con un mazo, sino con el peso del alma, y que la única absolución que de verdad importa, es la que uno se concede a sí mismo, aunque para ello necesite que una promesa de amor cruce la frontera de la propia muerte para recordárselo.
Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.